Bienvenido y bienvenida a Polvo y Miseria esta tarde en una reunión más, estudio bíblico, en esta ocasión Job 36, 37 y 38. Estamos aquí con los hermanos Pati, Rolando, Luis, Elisa, Rafael, Marcela, Samuel, José Jiménez Cadena, que es un solo nombre, y Pedro Villegas también. Y bueno, pues esperemos que el Espíritu Santo nos ayude y ver estos preciosos versículos. Seguimos viendo el discurso de Eliú, que más bien debemos de verlo como el discurso de Yeshua en Eliú, puesto que todo lo que habla este hombre es certero, es verdad. Y bueno, ya analizamos las características de este personaje en la sesión pasada, de cómo no estuvo al principio, sino que inopinada y misteriosamente se aparece ahí y resulta ser el más sabio de los cuatro. Pero bueno, el punto principal es verlo como tipo y figura del mediador, Yeshua, el intercesor, el que ha llevado ya la obra de redención en la cruz y está esperando a que muchos y muchas, cansados y cansadas, acudan a Él a escuchar y a recibir justicia por fe, santificación diaria por fe y redención al fin. Vamos a leer entonces y al final pues cada uno tendrá espacio para poder decir lo que quiera. Entonces vamos a ver aquí en el 36, el versículo 9, 10, 11 y 12 son, en mi opinión, los más poderosos. Y bueno, dice así, y es de notarse que otra vez Eliú empieza pues exaltando la grandeza de Dios, nombrando sus grandezas, pero aquí más que la grandeza de Dios como creador, aquí se va a ver más la grandeza de Dios como redentor, que es un aspecto vital e importantísimo, porque pues muchas religiones, y no con esto decimos que lo de Cristo Yeshua es religión, sino todo lo contrario, sí conciben a un Dios creador, pero no un Dios redentor. Y en el caso de los judíos, pues su concepción de redentor es muy vaga, porque la circunscriben únicamente a la redención de Egipto, o sea, que fueron sacados y libertados de Egipto y ya, y basta, pero no una redención espiritual y completa como la de Cristo. Siéntate, hermano. Bueno, pues entonces espérame un poco. Y le está hablando, siéntate, hermano, siéntate. Espérame un poco y te enseñaré. Siempre debemos de ver a Cristo, porque Él es el único maestro. Si no viéramos a Cristo en Eliú, terminaríamos adorando a Eliú. Y no, Eliú era un ser humano, nada más. De hecho, pues estaba lleno de ira, ¿verdad? Aunque, bueno, celo divino, entre celo divino y ira, ¿verdad? Ok. Entonces espérame un poco y te enseñaré, porque todavía tengo razones en defensa de Dios. También tú y yo y toda la iglesia estamos puestos para la defensa de Dios, la defensa del Evangelio. Pablo lo ha mencionado y bueno, pues esta defensa se hace obviamente predicando el Evangelio, pero desde luego viviéndolo, ¿verdad? De hecho, bueno, antes es vivirlo y si lo vivimos, pues lo hablaremos. Si no lo vivimos realmente, pues no lo hablaremos, aunque está el fenómeno de la iglesia apóstata que habla de un evangelio supuestamente de Yeshua, pero no es el evangelio de Yeshua. Está encubierto, porque es como el trigo y la cizaña. Se parecen mucho. ¿Tú has observado un trigo y cizaña? Son casi idénticos, pero son completamente distintos. Y ese es un fenómeno que vale la pena recordar del trigo y la cizaña. No te creas que son sumamente parecidos. Hay que abrirlos un poco para ver si es trigo o es cizaña. Bueno, vamos a seguir. Entonces, en defensa de Dios, cada miembro de la iglesia está en esta defensa y es con la vida que vamos a defender, entregando nuestras vidas. Tomaré mi saber desde lejos, bueno, desde Dios, desde lo alto. Porque en nosotros no hay saber de Dios, no hay conocimiento de Dios. Y atribuiré justicia a mi hacedor.
Eso es lo más importante en un momento dado, cuando las personas están sufriendo quebrantamiento o pruebas, pues inmediatamente lo normal es juzgar a Dios, que era lo que hacía Job. Y Juan en su carta lo primero que nos dice en la primera es: Dios es luz y ninguna injusticia en él. También Moisés dice: Dios es recto y ninguna injusticia en él. Y entonces Dios es justo y es justicia, y siempre hay que hablar de que esa justicia es Cristo, porque si no, no la van a ver. O sea, los judíos también saben que Dios es justo, pero no reconocen que dicha justicia se ha manifestado inmejorablemente en la cruz, en la manifestación del Mesías. Y atribuiré justicia a mi hacedor, porque de cierto no son mentira mis palabras. Contigo está el que es íntegro en sus conceptos, en sus dichos. Este es Cristo y solamente Cristo. Su doctrina es íntegra, sus palabras son íntegras, sus conceptos son verdaderos, son reales. Y va a atribuir justicia a Dios en estos siguientes versículos, pero sí me gustaría que le pongamos mucha atención al 9, 10, 11 y 12. He aquí que Dios es grande. Decir que Dios es grande es verdaderamente todavía incompleto. Señorita, estamos bien, solo café, solo café. ¿Cuántos cafés? ¿Cuántos cafés? Todos, gracias. No, ya Chespirito tampoco ve, cuate, ya no ve nada. Ok, ¿podemos seguir, hermano? El diablo no quiere que estemos concentrados. ¿Qué quería esta señorita? ¿Poner otra mesa? Ofreció otra mesa. Ah, ok. Vamos a seguir, hermano. He aquí, Dios es grande, sí, el único grande. Aquí en la tierra, pues hay muchos que se las dan de grande: el dinero, las doctrinas, los pastores, los seres humanos, los doctores, los licenciados, los políticos, los adinerados, los intelectuales, los arquitectos, los militares, y por cualquier cosa pues nos podemos sentir muy grandes, pero la verdad es de que el único grande es Yeshua, y Él pues va a engrandecernos, quiere engrandecernos o engrandecerte, pero pues bajo sus formas, ¿verdad? Y lineamientos. Ok, aquí Dios es grande, pero no desestima a nadie. No solamente no desestima, Dios ama. Es bueno con buenos y malos. Ahora, su amor está con los suyos. Porque si decimos que Dios ama a la simiente de Caín, pues no es del todo exacto eso. Él es bueno para con todos, pero amor a Satanás después de la rebelión, después de lo que ha hecho. Entonces también nosotros deberíamos amar a Satanás un poquito, pero no, eso no es doctrinal, ¿verdad? Y además no sabemos quién es simiente cañita. No, y además el trigo y la cizaña se parecen mucho. No desestima a nadie, es poderoso. Ya Pablo y ningún otro apóstol lo presenta como Dios de poder. Primera de Corintios, en todas sus epístolas, en fuerza de sabiduría, verdadera sabiduría, que es el conocimiento de lo que somos y el conocimiento de lo que Él es o quién es Él, porque este conocimiento pues incluye también saber quiénes somos, ¿verdad? Porque no sabíamos quiénes éramos, nos creíamos. Ok, entonces es poderoso, este poder, esta fuerza, pues obviamente y sabiduría la ha mostrado más que en la cruz, en su ministerio, y principalmente en la cruz, pero también su ministerio por las palabras que dijo. No otorgará vida al impío. El impío es Satanás, las huestes de maldad, los ángeles caídos reservados en prisiones oscuras y la simiente de Caín. Pero a los afligidos dará su derecho, o sea, más bien les hará justicia. Ahora, esta justicia es por fe. Esta justicia es Cristo, y dice a los afligidos por el pecado, ¿verdad? Por Satanás, oprimidos por Satanás, aprisionados por Satanás, a ellos les hará justicia, derecho y justicia, es lo mismo, en la cruz, por fe. No apartará de los justos sus ojos. Tenemos que decir que no hay justos, solo Cristo, y los que están con Cristo caminan y viven en la justicia de Dios. Antes bien, con los reyes los pondrá en trono para siempre. Es una enorme promesa, y serán exaltados. Son los mismos que levanta del muladar a los pobres y los levanta y los hace sentar con príncipes. También Pablo ahí en Efesios nos dice que
ya llegamos a ser o llegaremos a ser conciudadanos de la familia de Dios, también angelical, ¿ok? Y serán exaltados. Y si estuvieran prendidos, en grillos, este 8, 9, 10, 11, 12 es lo medular en todo este capítulo. Todo ser humano está prendido en grillos, ¿verdad? Apresado por el pecado. Los diferentes pecados, pues cada pecado es un grillete más. Es un grillete más, es una esposa más en tus manos. Y todos sin Cristo estamos prendidos o apresados en grilletes, en grillos, y aprisionados en las cuerdas de la aflicción, otra vez del pecado, no la aflicción del mundo, que estoy afligido por la mala suerte, por la mala racha, no, por el pecado. Así es. Bueno, pues acá está, Él les dará, el mismo que les va a hacer derecho, Él les dará a conocer. Esta es la revelación, esta es la caída del velo. Aquí es cuando cae. Él les dará a conocer, por revelación, la obra de ellos, o sea, nuestras obras. ¿Qué? Que son malas, que están reprobadas, que son torcidas, que son injustas, y que prevalecieron sus rebeliones. Nuestras rebeliones prevalecieron, pero Cristo vino, ¿verdad? Despierta además el oído de ellos para la corrección. O sea, no nada más nos dice que nuestras rebeliones prevalecieron, inmediatamente o al mismo tiempo nos dice, ok, pero Cristo, el Mesías, ha hecho ya la obra, ha quitado la condenación y te ha perdonado todas las culpas acumuladas por estas obras rebeldes que pues prevalecieron, ¿verdad? Ganaron sobre, o sea, estás hundido, estás reprobado. Despierta además el oído de ellos para la corrección, que aquí vemos las dos primeras fases de la redención. La primera es la justificación y luego la santificación. Ahora, la santificación y la corrección van de la mano, porque estamos siendo corregidos y santificados, por no decir que es casi lo mismo la santificación y la corrección, porque ambas son diarias, ambas son por medio de la obediencia, desde luego, siempre por la fe. El primer vínculo con Él es la fe, pero no es el único, porque añadir a la fe virtud, conocimiento, piedad, ¿verdad? Amor fraternal, dominio propio, todo el fruto del Espíritu Santo y mucho más. Para la corrección, que es diaria, entonces ahí concuerda con lo dicho, Dios al que recibe, pues lo corrige, ¿verdad? Y bueno, pues es la corrección del alma, no de la criatura vieja, siempre hay que hacer distinción. Y les dice, ¿verdad? No les obliga, que se conviertan de la iniquidad, de los ídolos, y volver al Dios vivo. Ok, y aquí vamos a ver la gentileza de Dios en el sentido de que no nos obliga. Si oyeren, o sea, si quieren, y le sirvieren, porque este es otro aspecto, vamos también a Dios para servir. Y el hijo pródigo llegó a servir, después de la fiestita esa, pues a trabajar, man. Pues sí, él a lo mejor quería fiesta cada 15, 20 días, pero ya después el papá le dijo, no, esto era porque volviste, ahora ándate en la fiesta espiritual, pero pues a servir, porque ahorita la mies es mucha. Sí, ahorita es muy grande. Y si oyeran y le sirvieran todos los días, ¿verdad? El servicio, en espíritu y en verdad, ¿verdad? Por gracia, no por ley, no por obras, por fe, no por vista. Así es. Acabarán sus días en bienestar. Bueno, aquí hay promesa de vida larga, pero hay que ver la eterna, y sus años en dicha, porque también esto pues no es del todo cierto. Dios no ha prometido, ya viendo pues el evangelio directo, una vida longeva, y la verdad que a la pequeña manada pues muy poco le interesa eso de la vida larga, porque lo que más quisiéramos es ser revestidos, y por tanto gemimos por ser. Y Pablo era algo que, y todos nosotros pues a veces queremos irnos con el Señor. Nada más tenemos que tener cuidado de que no sea querer irnos por cobardía, o sea, por miedo, por cobardía, tipo Jonás, sino que, pero ¿quién de nosotros podrá discernir realmente si es por el deseo ya de estar con Él, o también hay un cierto porcentaje de ya no quiero padecer, ya no quiero estar en este cuerpo? Ahí es el discernimiento. Bueno, pero bueno, las dos cosas son entendibles para Dios, ¿sabes? Porque Él sabe dónde estamos, Él sabe dónde estamos. Sabe lo miserable, ¿se acuerda? Sabe que somos polvo y miseria. Gracias, señorita. Entonces, si oyeren y les acabarán sus días en bienestar, nosotros debemos de ver la promesa mayor, que es vida eterna.
Porque en cuanto al bienestar, no hay que confundirlo con el bienestar económico que la iglesia apóstata inmediatamente. Palabras como bienestar, prosperidad, inmediatamente las asocian al Banco de México. Y nosotros, bienestar y prosperidad, lo primero que vemos es espiritual. Y en cuanto a lo material, pues el café y el cigarro y lo que necesitamos, y aún más de lo que necesitamos. Así es. Él nos las va a dar. Así es. Ok, pero si no oyeren, entonces si oyeren, hay una promesa poderosa, pero si no oyeren, y es que todos oyen y han de oír. Por eso también, pues ahorita la ciencia y la tecnología en la profecía acertadísima de Daniel, porque para mí es evidente que estamos en el cierre. Nunca se ha visto este nivel de tecnología, nunca se ha visto de avance, entre comillas, porque es avance, pero es deterioro en otros sentidos. Bueno, si no oyeren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. Y sabemos que esto es lago de fuego y azufre. Más los hipócritas de corazón, que somos todos sin Cristo, pero aquí el contexto es la simiente de Caín, atesoran para sí la ira. Pablo lo dijo en Romanos. Atesoran ira para el día del juicio, ¿verdad? Y no clamarán cuando Él los atare. Ahí está, no van a clamar, ni con el gran calor van a clamar, al contrario, van a decir, maldito sea. Así es. Fallecerá el alma de ellos en su juventud. No necesariamente, aquí más bien se refiere a que no van a tener vida eterna. Porque vida larga es muy común en impíos, pero otra vez, cuidado, no sabemos quiénes son, porque hay conversiones de último momento, sí que las hay, y muchísimos seres humanos se han ido de panzazo han entrado, de panzazo como el ladrón. 6.2. Así es, 5.9 ya entradas. Ok. Y su vida entre los sodomitas. Bueno, acuérdate que ya desde Isaías 1, príncipes de Sodoma y de Gomorra, y todos llamamos un sodomita, o sea, el sodomita no es nada más, así es toda clase de perversiones, así es. Al pobre librará de su pobreza. Bueno, esto es positivo hacia nosotros, al pobre, que somos todos nosotros, nos libra de nuestra pobreza. ¿Cómo? Pues haciéndonos ver, en primer lugar, que la riqueza no es riqueza, y que riqueza solo es Él, y estando con Él, pues nos libra de la verdadera pobreza, que es también con relación a la muerte y al pecado. Y en la aflicción despertará su oído, en el quebrantamiento, en la aflicción, pero es más bien el quebrantamiento, o en la tristeza que es de Dios, la que produce Dios, es así, es poderosa porque produce arrepentimiento. Por eso cuando veas a alguien caer, es la hora de no mostrar sentimientos, porque ahí es cuando viene el diablo y pobrecito, espérate, necesita esto vivirlo para que pueda escuchar esto, la cuestión del mediador, del Mesías, y librará de su y en la aflicción despertará su oído para hacerle ver la obra de Cristo al Mesías. Asimismo te apartará de la boca la angustia, y al lugar espacioso, ese lugar es el Espíritu Santo, libre de todo apuro, porque en el Espíritu estamos seguros, estamos fuertes. Así es. Y te preparará mesa llena de grosura, y ahí sobre esa mesa hay un pan celestial, hay un vino celestial, hay un cordero pascual riquísimo, y no se acaba, y no va a la letrina ese alimento, ni produce hemorroides, no. Ok, la grosura, acuérdate, es la palabra. Mas tú has llenado el juicio del impío, le dice a Job. ¿Cómo? Pues justificándose y juzgando a Dios y juzgando a los demás y creyéndose bueno, justo y santo. Y en vez de sustentar el juicio y la justicia, ¿ves? Todo juicio y justicia comienza por la boca. A ver, ¿cómo hablas? No lo sustentaba, obviamente, porque no entendía, porque su dolor era extremo, pero ya a estas alturas, pues ya su dolor estaba más apaciguado y sobre todo ya estaba oyendo verdadera palabra, porque los otros nada más venían con el dedo juzgador, y entre lo que decían habían ciertas sensateces, lo vimos, pero ¿de qué sirve
si estamos nosotros hablando palabra, pero en tono juzgador, ya no sirve. Los echamos fuera. El más ignorante de los seres humanos reconoce cuando está siendo juzgado. No se necesita ni pasar a la escuela, ni saber leer y escribir cuando alguien se siente juzgado, porque se manifiesta a veces con el rechazo. O sea, a veces hay gente que no sabe ni siquiera la palabra juzgar, pero no obstante la experimentan, la sienten cuando alguien los rechaza o los juzga con una palabra. El acoso, el señalamiento. Así es, pues se encapsulan, ¿no? Y hay otros que, pues hay reacciones de violencia también. Así es. No todos reaccionan ok, hay otros que ¿por qué me juzgas? Y sacan el rifle. Ok, entonces, el lugar espacioso es el espíritu, te prepara mesa. Mas tú has llenado el juicio, en vez de sustentar el juicio y de justicia, caminar en juicio y en justicia. Por lo cual teme, no sea que en su ira te quite de golpe. O sea, de repente, como ladrón de noche, como le va a venir, ¿verdad? Al mundo entero. Y cuánto más a nivel individuo. ¿Hará él estima de tus riquezas y del oro? No. Queda claro en este libro más que en otro. Proverbios, Salmos, se habla que la riqueza verdadera no son el oro y la plata, las piedras preciosas y todo cuanto el ser humano estima riqueza, así es. O de todas las fuerzas del poder. Otra vez, aquí vemos que el don de Dios no se vende, y esto es algo que practica la iglesia apóstata, y que en la sociedad inconversa pues también lo practican con actos filantrópicos y ayuda social y ayuda humanitaria. Pues de alguna manera muchos se quieren ganar el favor divino así, o el cielo así. Otros no les interesa a Dios, pero con eso creen que son buenos o justifican. Sabemos, todo es justificar el pecado en el fondo. Ok, o de todas las fuerzas del poder humano. No, pues del poder humano se ríe Dios, ¿verdad? Así es. No anheles la noche en que los pueblos desaparecen de su lugar. O sea, el deseo de venganza es sumamente delicado, contamina nuestra alma muy, muy, muy grande. Y la ira lleva a los deseos de venganza bien rápido, o a los pensamientos de venganza. Y como decíamos, pues no somos responsables de los pensamientos, porque la criatura vieja los genera. Pero sí seríamos responsables si nos dejamos llevar por esos pensamientos y los llevamos a la obra, la cual obra comienza con las palabras. Guárdate, no te vuelvas a la iniquidad que mora dentro de nosotros, a la injusticia. Pues esta escogiste más bien que la aflicción. Ahí otra vez vemos el uso del libre albedrío, el cual tenemos una vez que nos ponemos en contacto con Dios. He aquí que Dios es excelso en su poder, otra vez magnificando el poder de Dios, elogiando a Dios, a quien hay que elogiar y adorar. He aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a Él? ¿Quién le podrá enseñar? Nadie. Pero la criatura vieja nos lleva muchas veces a... Es muy sutil esto, a veces no es que le queremos enseñar, sino es pues la malicia interior, ¿me entiendes? Del hombre viejo, que tenemos que renunciar a ella. ¿Quién le ha prescrito su camino y quién le dirá, has hecho mal? Pablo también habla de estas cosas en Romanos 11, al cierre de ese capítulo. Vienen versículos poderosos, del 24 al fin te vas a gozar. Acuérdate de engrandecer su obra. Esta es la iglesia que está encargada de engrandecer el nombre y la doctrina de Cristo, la cual contemplan los hombres, ¿sí? Todos la ven. Eso no quiere decir que todos la reciban. No solamente todos los seres humanos la ven, los ángeles del cielo la ven y se gozan. Los hombres todos la ven, la mira el hombre de lejos. Cuando tú y yo no nos damos cuenta, nos están viendo. Cuando ya no estamos pensando en que nos vean, es cuando ya nos miran. Si nada más estamos buscando los reflectores, nadie les interesamos. Si ya no les interesamos a nadie, ya no ellos nos van a ir a buscar. Es la dinámica del ser humano. Así es. He aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos.
ni se puede seguir la huella de sus años, porque es eterno. Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes. Todas estas cuestiones de la tierra están pues supervisadas, controladas por Dios y no por la madre naturaleza. Así es, ni los científicos de la NASA. Goteando en abundancia sobre los hombres. ¿Quién podrá comprender la extensión de las nubes y el sonido estrepitoso de su morada? He aquí que sobre él extiende su luz, sobre el mundo, sí, y su luz espiritual sobre la iglesia, ¿verdad? Y cobija con ellas las profundidades del mar. Bien que por esos medios castiga también a los pueblos. Bueno, los tormentas de todo tipo, de agua, de tierra, de arena, tsunamis, terremotos. Castiga a los pueblos, pero en realidad, antes que el castigo, es un llamamiento. No, sí son castigos también, sí son castigos, porque Dios castiga al que toma por hijo. O sea, la prueba es que estamos muriendo a la carne, ¿no? ¿Cuál es el castigo de haber pecado? Morir a la carne. Y pues lo estamos viviendo, ¿no? Entonces sí es el castigo. Ahora, pero es un castigo. Es el castigo, es la pena por haber pecado. Ahora, por encima de esa pena está el gozo. 100%. Ahora, a la criatura vieja le duele morir. Le duele, a veces le duele morir. Y cobija todos los días. He aquí, bien que por esos medios castiga a los pueblos y a la multitud, él da sustento. Con las nubes encubre la luz y le manda no brillar, interponiendo aquellas. El trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad.